¿Aló? Hola Henry, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿qué cuentas? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, afortunadamente. Ya había Gilberto conectado. ¿Cómo está Gilberto? Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal Bien, Gilberto? gusto de saludarte. Igualmente. Bueno, ¿y no veo a María Conchita? Y yo la vi hace un momento, no sé si... Estoy Ahí conectada. está, ya. Ah, bueno, María Conchita, ¿cómo estás? Bien, gracias, sí. Bueno, perfecto. Entonces, para poder dar inicio ya a la charla, ¿listo? Perfecto. Sí, muy buenos días a todos. Estamos ya 31 personas conectadas. Estamos esperando más, pero vamos a darle inicio a este webinar que hemos organizado. Nuestro invitado del día de hoy, Ernst Young. Queremos darle los buenos días y la bienvenida. Kate, se me fue la pantalla. Ah, tomé la pantalla para proyectar. Perdón. Ok, quiero darle la bienvenida y los buenos días a Henry Barrera, quien es socio y líder de la oficina aquí en Barranquilla. Ernst Young son afiliados a AmCham hace ya un buen número de años, son de la casa prácticamente. Y queremos presentarles a todos, pues, nuestros invitados del día de hoy, que son María Conchita Jaimes y también a Gilberto Lozano. Queremos presentarles entonces a ellos dos y para poderles dar la palabra, la charla de hoy, cómo ajustar su propuesta de valor a los nuevos comportamientos del consumidor, los movimientos clave para llegarle al nuevo consumidor. Todos los temas han cambiado debido a toda esta nueva modalidad y nueva realidad que hoy nos agobia a todos, pero estamos aprendiendo a vivir con estos nuevos sistemas. Entonces, Ahora. por favor, mantener todos los micrófonos apagados. Gracias. Entonces, María Conchita es socia de Ernst Young de los servicios de consultoría aquí en Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el direccionamiento de proyectos a nivel nacional e internacional relacionados con los eh, análisis de riesgos de ciberseguridad, la implementación de estrategias y programas de ciberseguridad, la evaluación de la efectividad y el aseguramiento de todos los procesos de EI y todos los programas de productividad y reducción de costos basados en automatización, robótica e ingeniería de procesos en las compañías de consumo multinacionales en los subsectores de alimentos, bebidas, cuidado personal y del hogar. Bienvenida, María Conchita. Y ahora con Gilberto, pues me permito presentarlo. Es también socio líder del Business Transformation, de la transformación de negocios, y socio del consumo y retail en LATAM, en Latinoamérica, para el norte de Latinoamérica, de Ernst Young. Bienvenido, Gilberto. Gilberto tiene experiencia en consultoría en temas de estrategia de crecimiento, reducción de costos, modelos operativos y proyectos de transformación. Cuenta con experiencia de más de 15 años desarrollando proyectos de consultoría. Ha liderado procesos de transformación para importantes organizaciones locales e internacionales en diversas industrias. En el sector privado, ha trabajado en proyectos como Pfizer, Alderma, Walmart, Carrefour, Grupo Bimbo, Janssen, Electra, Beca Partners, Citibank, Prudential Financial, entre otros. Actualmente está coordinando una investigación muy importante para desarrollar el índice de omnicanalidad en la América Latina del Norte. No había escuchado esa palabra, hoy aprendí algo nuevo, omnicanalidad. Muy bien, Gilberto, pues les damos la bienvenida a ambos. Agradecemos a todos mantener sus micrófonos cerrados. También está el tema del chat para poder generar algunas preguntas. Catherine está detrás de cámaras para poder estar pendiente de todas las presentaciones. Henry también estará muy pendiente de poder anotar cualquier pregunta y podérselas comentar tanto a María Conchita como a Gilberto.
Entonces, desde la Cámara Colomboamericana, desde AmCham, les damos la más cordial bienvenida y estamos aquí prestos para escucharlos. Somos todos suyos. Muchas gracias. Vamos a proyectar. Muchas gracias, Vicky. Yo creo que a toda la audiencia, muchísimas gracias y bienvenidos. Creo que este tema de la pandemia y del COVID nos ha dejado grandes historias, grandes enseñanzas, pero también muchas oportunidades de aprendizaje. Se ha hablado mucho recientemente acerca de los cambios en los patrones de consumo, pero hoy vamos a hablar de los cambios en los patrones de consumo, pero más allá de los cambios en los patrones de consumo, de cómo modificar nuestro offering de servicios para esos cambios en los patrones de consumo. Y qué mejor que contar con dos socios expertos de EY en temas de consultoría, son líderes en el tema de Consumer and Products. Y bueno, pues vamos a escucharlos. ¿Qué nos traen en este día? Gilberto y Conchita, mil gracias y buenos días. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí a todos. Sí, bueno, queremos aprovechar esta hora para compartirles un poco de estos cambios en los comportamientos del consumidor. Antes de iniciar, y obviamente por todos estos temas de pandemia, creo que hemos tenido unos cambios bastante importantes, adicionales a los que teníamos antes de pandemia. Antes de pandemia hablábamos muchísimo de los millennials, el comportamiento distinto que tenían estas nuevas generaciones, pero ya post pandemia creo que nos ha cambiado un poco más el panorama, con unos impactos muchísimo mayores en lo que tiene que ver con el comportamiento del consumidor. Para tener esta charla, pues tenemos que centrarnos un poco en lo que es la actualidad hoy, lo que tenemos ya en lo que es la industria de consumo en particular, pero lo que sí queremos lograr al final de esta hora es mirar qué tan conscientes estamos nosotros de crear un futuro a partir de lo que conocemos hoy. Y ese es el propósito de esta charla. Para iniciar y mirando un poco como el panorama de Colombia, cómo estamos hoy, si vemos más o menos el 50% de los hogares colombianos han presenciado una reducción o han vivido una desafortunada reducción en sus ingresos en más del 60%. Esto, si lo miramos, tiene una incidencia directa en el comportamiento, obviamente, del consumidor y en la demanda de bienes y servicios. Al mirar un poco las categorías de ingresos a nivel de Colombia, miramos aquellos hogares que tienen unos ingresos hasta 2 salarios mínimos, han tenido un impacto bien importante en sus ingresos, y el 70% más o menos de esos hogares que tienen menos de 2 salarios mínimos han tenido una reducción en sus ingresos del 40%. Si miramos un poco aquellos hogares colombianos que tienen unos ingresos entre 1.800.000 o venían teniendo unos ingresos entre 1.800.000 y 7.200.000, que es más o menos un ingreso medio, han tenido también un impacto muy importante de reducción del 40%, que equivale al 40% de este grupo de hogares. Y si miramos el estrato más alto, pues el impacto ha sido un poco menor en los ingresos, que es del 19%. Ya a nivel de ciudades podemos ver que las grandes ciudades metropolitanas pues realmente no han sido tan afectadas como sí lo han sido las pequeñas y las medianas ciudades, y también lo que tiene que ver con las zonas rurales. ¿Por qué este tema del ingreso? Porque realmente nosotros, los hogares colombianos, siempre a mayor ingreso, pues tenemos mayor facilidad de consumir bienes y servicios. Desafortunadamente hoy esto no solamente pasa en Colombia, sino a nivel mundial, pues tenemos un mercado laboral bastante impactado, que por ende va a impactar el tema y el comportamiento del consumo. Miremos un poquitito cómo ha sido esta historia en Colombia en la relación que viene con la pandemia. Si ustedes podrán recordar, a principios de marzo tuvimos nuestro primer caso de COVID-19 y vino un boom de consumo bastante importante. Allí tuvimos obviamente un crecimiento en el consumo que ayudó bastante, porque fuimos acelerados en querer obtener bienes y servicios, pensando en que en los meses posteriores no íbamos a tener cómo adquirir esos bienes y servicios.
Y obviamente pues hubo un jalón en el renglón de consumo en temas de bebidas no alcohólicas, gastos varios, alimentos, medicamentos, etc. Sin embargo, con el comportamiento que hemos tenido de esta crisis sanitaria, hemos visto que la reducción del ingreso en los hogares colombianos pues ha impactado de manera importante también la demanda de bienes y servicios. Y hoy obviamente tenemos algunos sectores muy impactados. Si vemos en la gráfica que tenemos al lado izquierdo, vemos que obviamente pues tenemos que seguir consumiendo los bienes de primera necesidad como son los alimentos y las bebidas, el tema de medicamentos, lo que tiene que ver con la parte de la higiene personal, la salud, limpieza y obviamente el comportamiento de haber llevado el teletrabajo a los hogares, pues ha hecho también que el tema de electrónica y tecnología sea un renglón muy importante hoy de consumo. Sin embargo, hay otros sectores que han sido impactados bastante, como es el tema de muebles, no son bienes de primera necesidad, temas de ropa y accesorios que han pasado a un segundo plano. Si quisiéramos ver esto, cómo se va a comportar un poco más hacia adelante, pues cada vez más vamos a tener una caída de confianza del consumidor en Colombia. Mirando un poco lo que dice hoy, obviamente ya las estadísticas del gobierno colombiano, tenemos un impacto muy importante en el ingreso de los colombianos que ha llegado casi hasta los 17 billones de pesos en el ingreso de los hogares. ¿Esto qué redunda? En que va a haber una menor demanda en el consumo de bienes y servicios. Y al tener una menor demanda, ha llevado a que los precios se bajen bastante. Esto impacta, por supuesto, los sectores de consumo que hoy, aunque tenemos una apertura económica, ustedes saben que ya el 1 de septiembre pasado, pues tuvimos esa gran apertura que todos añorábamos para reactivar la economía. Pero realmente esta reactivación se está dando desde los dos puntos de vista. Tenemos una reactivación donde efectivamente quienes producen estos bienes y servicios se están reactivando. Pero ¿qué tanta ha sido la reactivación del consumidor en este momento cuando seguimos impactados por los ingresos? Entonces, aquí hay un tema que debemos empezar a entender un poco cómo deberíamos empezar a manejar esa propuesta de valor, que es lo que queremos ver en esta charla. Si vemos un poco algunas estadísticas un poco más cercanas y aterrizadas, vemos que los temas relacionados con la parte de diversión pues han sido impactados. Creo que esto no es un tema de primera necesidad y se ha reducido en un 45%. Sin embargo, se ha orientado un poco más también la demanda de una alimentación más sana. Estamos consumiendo en los hogares y eso hace que podamos controlar los alimentos que ingerimos y ha mejorado esta alimentación sana, se ha disparado en un 60%. Algo que es notorio es el teletrabajo, que tenemos un incremento del 400% en la parte del teletrabajo. Y por supuesto tenemos la parte de compras en línea que también se ha incrementado de manera importante. Todos estos indicadores nos llevan a analizar cuáles son esos cambios que como empresas de generación de productos de consumo y también todo lo que tiene que ver con el retail, que también impacta un poco la parte de todo lo que es las compras en línea, tienen que repensar cuál va a ser su estrategia de aquí en adelante. Entonces, lo que vamos a mirar ahora enseguida, con Gilberto nos va a acompañar, es para mirar un poco cuáles van a ser esos comportamientos y esos análisis que tenemos que hacer en las propuestas de valor en las compañías para reactivar un poco la demanda de bienes y servicios. Entonces, los dejo con Gilberto. Gilberto, si quieres, yo te ayudo desde acá con la pantalla o... Gilberto, no te escuchamos. Tienes el... Listo, es que tengo doble mute aquí. Gracias, Conchita. Bueno, pues muchas gracias, Conchita, por este preámbulo. Les comento temas importantes. Ahorita Conchita nos platicaba y decía, bueno, ¿qué va a suceder? Estamos en el punto en el que en Colombia se ha abierto
el confinamiento, tenemos que empezar a ver lo que va a suceder hacia adelante, ¿no? Si hacemos un análisis, este es un análisis de lo que ha pasado a nivel mundial con otros países en el momento que empiezan las diferentes aperturas, ¿no? Estamos prácticamente alrededor en esta gráfica del mes 6. Si ustedes ven, la línea azul es cómo van los procesos de infección. En todos los países se ha dado que cuando empiezan a generar estas aperturas, vuelven a crecer un poco las olas, ¿no? Se espera en algunos países de América Latina, por ejemplo, yo que estoy en México, que vengamos en una segunda ola para finales de diciembre. Esto además apalancado con el tema de la influenza, lo cual va a generar un mix difícil de evaluar entre ambos temas. Y la gráfica amarilla, que es cómo se ve la movilidad, ¿no? Claramente vamos a empezar a ver mucho movimiento de personas. Junto con el movimiento de personas empezará a haber mayor nivel de consumo de servicios, de productos, etcétera, etcétera, que antecederá un poquito a cierto nivel de bajada a las medidas que se tomen en política pública para volver a restringir cuando haya las siguientes olas. Lo importante de esto es estar consciente que ya difícilmente los países tomarán restricciones tan fuertes como las que se han tenido en el momento. Las economías no necesariamente lo aguantan, pero sí empezaremos a ver puntos en lugares específicos de este tipo de controles, ¿no? Algunos países lo han semaforeado, otros países lo han regionalizado. En su momento nada más China fue cerró Wuhan. En UK lo manejaron, lo empiezan a manejar más con una tendencia de olas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Y la gran pregunta es el tema de la producción y el consumo, ¿no? Claramente urge incrementar la producción, que es la línea que se ve aquí como morada. Esta tendrá una aceleración muy fuerte al principio, luego por generación de inventarios se mantendrá en un cierto periodo de tiempo y luego ya se mantendrá la situación normal, ¿no? Y el consumo, que obviamente hay muchas personas, y lo iremos ahorita en el estudio, gente que busca muy rápido regresar a la normalidad, abastecerse de algunos de los productos que no tuvieron acceso en estos periodos de tiempo. Aquellos que estuvieron interrumpidos por las cadenas de suministro, difícilmente podrán regresar porque hay una interrupción en el flujo de las personas debido al desempleo y debido a la afectación económica que tienen algunas de las familias. Entonces se mantendrá a la mitad, que es la línea verde, y luego ya lograremos regresar a la normalidad. Esto es un poco lo que se espera como preámbulo. Si me ayudas con la siguiente lámina, Conchita. Bueno, ¿y qué podemos esperar que cambie en los consumidores, ¿no? Y aquí nosotros en EY hemos hecho un estudio. Este estudio fue hecho primero a nivel global, luego hicimos una validación de los comportamientos en América Latina para ver si había algún paralelismo, y nos hemos dado cuenta que prácticamente el mundo no cambia. Y los conceptos y los comportamientos de lo que están buscando las personas más o menos es igual, claramente con una diferencia en el poder adquisitivo, pero es un tema de expectativas, ¿no? Y las preguntas que hacíamos son dos. Primero, ¿consideras cambiar algunos de tus hábitos pasado el momento del confinamiento? Lo que la gente normalmente está buscando que va a cambiar, primero es cómo viaja, ¿no? Y claramente el cómo viaja, primero porque muchos de ellos están esperando, se ha visto los booms cuando han habido las aperturas en los países, de las personas que empiezan a viajar, que empiezan a irse de vacaciones, que empiezan a tener mayor nivel de traslados. Era una tendencia antes con los millennials y esto se irá acelerando hacia adelante, ¿no? La segundo, el cómo compro. Porque lo que ha sucedido, Conchita nos platicaba que en Colombia es prácticamente un 20%. En EY tenemos un índice de la madurez de la digitalización de las personas en sus hábitos, y lo que esperábamos que pasara en los siguientes 2-3 años pasó en 2-3 meses, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente en el tema de las compras online. La gente, había personas que no necesariamente sabían hacerlo o no tenían la costumbre de hacerlo y han accesado a este nuevo tipo de canales. La tercera es el tiempo que pasan con la familia. Aquí ha habido un reencuentro de las personas, tanto de manera positiva como negativa, donde debido a la crisis del confinamiento hubo familias que tuvieron un cierto nivel de reencuentro, ¿no? Donde ya pasaron más tiempo juntos. Y claramente esto irá perdurando hacia adelante, ¿no? Y también desde el punto de vista negativo, porque se ha visto en muchos de los países que cuando se han generado las aperturas y se han aperturado los tribunales, llegan la oleada de divorcios, ¿no? Para ambos sentidos llega este punto. Y luego finalmente el tema de los productos que se compran. Y esto se ha demostrado no nada más con esta crisis,
donde las personas están acostumbrados a comprar de un cierto nivel, un cierto estándar de calidad, una cierta marca. Y normalmente en las crisis lo que sucede es que se escalonan todos hacia abajo, terminan comprando de la marca inferior. Y estas marcas suelen mantenerse con el tiempo, como las probaron, les gustaron y lo siguen utilizando, ¿no? Entonces, es complicado siempre cómo se van descremando alrededor del tiempo. No es la primera vez, se ha visto en otras crisis anteriormente y claramente esto pues, será una de las tendencias. Además de que hay muchos de los productos de marcas libres que habían tenido ya una tendencia de crecimiento acelerada y que con esta pandemia cada vez los veremos más en el mercado. Y bueno, los últimos que tienen que ver la forma en la que la gente hace ejercicio y otro tipo de hábitos. La otra pregunta, y si se fijan está muy relacionada, es ¿cuáles son los lugares en los que espero aumentar mi gasto ahora que ya se acabaron las medidas de confinamiento, ¿no? Y al final son temas de expectativas, no necesariamente quiere decir que se regrese a la misma velocidad, pero lo que la gente busca invertir más, primero es en entretenimiento, ¿no? Son temas que extrañan. Y entretenimiento lo conglomeramos dentro de todas las actividades de poder salir de casa. Con mayor o menor restricción, con mayor o menor cuidados, pero es la gente lo que está esperando. Segundo, claramente el tema de vacaciones, ¿no? Sucedió en algunos de los países que aperturaron antes un boom acelerado, junto con esto el boom acelerado de la curva de infecciones posterior, pero sí la gente busca regresar a los temas y con esto, bueno, pues darle un poco más de sustento a industrias como el turismo que estaban totalmente afectadas, ¿no? Las comidas fuera de casa con las restricciones, ropa y calzado, no tuvieron acceso a muchos de ellos, además muchas veces las tallas y algunos de los temas que se compran vía online no es tan fácil hacerlo como hacerlo en persona, y los alimentos no procesados, porque son lo que vivieron durante el confinamiento y los elementos que más extrañan. Si me ayudas con la siguiente lámina, Conchita. Y después lo que nosotros veíamos es cómo se comportan estos segmentos en tres momentos, ¿no? Primero fue el cómo se comportaron durante el proceso de confinamiento, cómo se están comportando al día de hoy, ¿no? Que se empieza a hacer estas aperturas y qué es lo que esperamos que pase hacia adelante. En EY hablamos del Now, Next and Beyond como esos tres timings. No ahondaré mucho en el tema de qué pasó durante el confinamiento, pero lo que sí vimos son dos elementos importantes, ¿no? Primero, hubo un porcentaje de personas que, digamos que hibernaron y siguieron gastando a su mismo ritmo, ¿no? Pero especialmente me voy a ir al punto del 32, que son los que ahorraron y almacenaron. Son todas aquellas personas que ahorita nos mencionaba Conchita, que generaron un rápido crecimiento en la industria de consumo en algunos productos y servicios, porque asumían que iba a haber falta de abasto de muchos de estos productos, ¿no? Y prácticamente es ese 32%. Y luego los de sobrevivencia, que es un 15% de las personas que están muy afectados, o porque alguna de las personas de la familia perdió el empleo, o porque perdieron parte del ingreso que tenían y que tuvieron que hacer recortes a su gasto. Los otros dos segmentos son segmentos que se mantuvieron un poco más estables. Luego está la parte de medio, que es lo que la gente está esperando ahorita que se hagan las aperturas económicas, ¿no? El 11% quiere regresar verdaderamente, nosotros le decimos con explosión, ¿no? O sea, va a gastar mucho más en aquellas cosas que no encontró o que realmente extraña. El 22% va a continuar siendo cauteloso, va a gastar en algunos productos premium, el 40% va a traducirse en la misma normalidad, mismo nivel de gasto, mismo nivel de temas, de lo que solía ser antes del confinamiento, durante el confinamiento y a estos momentos, ¿no? 20% va a continuar con cierto nivel de disminución del gasto. Este 20% son el tipo de familias que normalmente hacen este escalonamiento hacia abajo de las marcas. Y el 8% que siguen afectados, que no van a poder continuar con los flujos y que van a seguir recortando inclusive más de lo que han vivido en estos momentos, ¿no? Y luego el beyond, que es lo que pasa hacia adelante, ¿no? Lo primero que hemos visto es la gente, si ustedes se dan cuenta, había muchas tendencias en los temas de consumo, de cómo venían.
lo mencionaba Conchita, los millennials, tendencias medioambientales, de sustentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Les preguntamos a las personas y les dijimos, a ver, ¿cuál de estos atributos para ti es más importante, ¿no? Y aunque en orden, antes normalmente hubiéramos mencionado que lo primero que la gente buscaba era una experiencia, ¿no? Si se fijan, prácticamente el 30% de las personas lo que busca es que sea accesible el producto, que lo puedan pagar, que esté dentro de sus posibilidades. Esto por la afectación económica en mayor o menor medida. Entonces, se ha vuelto muy importante y se va a ver muy importante el qué tan bien posicionado en el valor-precio tengamos los productos en el mercado. Segundo, el tema de salud. Y este es un tema bien importante porque habíamos hecho algunos estudios antropológicos de los problemas de salud y de obesidad y de enfermedades que tengan comorbilidades con el coronavirus hace algunos años. Y el valor de la salud no necesariamente en América Latina era uno de los principales o de los más importantes, como sí los hay en otras partes del mundo. Lo que les quiero decir es, hoy, cuando hemos vivido una crisis que tiene características sanitarias, será algo que veremos mucho más fuerte en el mindset de los consumidores hacia adelante. A la gente le va a importar mucho más los productos saludables. Además de algunas tendencias en algunos países, claramente lo vemos en Chile, claramente lo vemos en México, probablemente se irá trasladando a Colombia, los temas de los etiquetados, etcétera, etcétera. El tema del planeta primero, de cómo los productos buscan o deben ser sustentables. El tema de la sociedad, la gente va a empezar a buscar más productos que ayuden localmente a generar ingresos o a reactivar las economías. Y por último, el tema de experiencia. No deja de ser relevante simplemente el orden de lo que veíamos antes de la crisis del confinamiento a lo que vemos ahora han cambiado en esta relación de lo que a la gente realmente le importa. Con esto paso a la siguiente lámina, Conchita. Ahí está, listo. Y entonces en EY lo que hicimos fue dibujar y decir, a ver, ¿cuáles son esta nueva normal? ¿Qué va a cambiar? Y no nada más qué va a cambiar hoy, sino qué temas van a cambiar ya de aquí en adelante, ¿no? Hicimos algunos estudios, algunos papers y nos dimos cuenta que las grandes crisis, especialmente las crisis sanitarias, cambian los comportamientos sociales. Lo vimos en 1900 con la influenza española. Algunos temas del trabajo, de cómo eran las relaciones laborales, cambiaron a partir de la influenza española. Se llama española no porque esté en España, sino porque fue el lugar que más promoción le dio. Y muchas veces, muchos de los derechos laborales se crearon a raíz de lo sucedido en esta crisis, ¿no? Si lo extrapolamos un poco más atrás, la primera vez que tomó relevancia en la fuerza laboral las mujeres fue después de la pandemia de la peste negra. ¿Por qué? Pues si se moría prácticamente 1 de cada 2, la fuerza laboral de hombres disminuyó muchísimo, echaron mano de las poblaciones de las mujeres y fue donde empezó a tomar un nivel de relevancia en la historia. Así como estos dos ejemplos, veremos que a nivel social, a nivel cultural, habrá muchos cambios. ¿En qué? Primero, en cómo convive y socializan las personas. Segundo, en cómo cuidan su salud. Tercero, en la forma en la que trabajan y en la forma en la que interactúan dentro del trabajo. Posteriormente, en cómo se mueven, tanto para ir al trabajo como a otro tipo de actividades. Y 5, en el mindset de las personas alrededor de cómo consumen. Si me ayudas con la siguiente lámina, Conchita. Entramos con el primero, convivencia y socialización, ¿no? Lo primero que estaremos viendo, ya lo hemos visto durante el confinamiento, esto no era usual necesariamente previo a, y veremos que las personas y los padres de familia toman multiroles. El rol del padre, del profesor, del empleado, del cocinero, del aseador, del deportista, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, junto con esta nueva forma de convivencia, la forma en la que necesitan adaptar sus hogares. Y aquí hablo dos esquemas. Hablamos de espacios adaptables porque venía algún tipo de tendencia donde se buscaba la centralización en las grandes urbes de las personas que vienen cerca de su trabajo, etcétera, etcétera, en edificios, tal. Y con espacios reducidos porque se asumía que no necesariamente las personas pasaban todo el tiempo dentro de sus departamentos. En el momento que trasladas muchas de estas actividades escolares, actividades de trabajo,
se requerirá que las nuevas formas de adaptar las casas y las habitaciones de las personas cumplan con este nuevo tipo de requisitos. Pero no nada más eso. También se asume que antes había una población que vivía en los suburbios y viajaba a las ciudades para tener mejores condiciones, y ahora lo que estamos viendo es una migración al revés, donde muchas de las personas que pueden trabajar por home office empiezan a migrar fuera de las ciudades a otro tipo de condiciones, o por tener mejores espacios o por tener cercanía a otro tipo de fuentes de entretenimiento, playas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo hemos visto que ha sucedido ya o empieza a suceder con mayor nivel de crecimiento a nivel mundial. El tejido social, ¿no? Y aquí lo hemos puesto como un tema de la reconstrucción del tejido social, tanto de la parte virtual como de la parte física. En la parte virtual, porque se empiezan a consolidar más relaciones. Siempre se ha dicho que la parte virtual nos acerca de los que están lejanos y nos aleja de los que están cerca. Y de la parte del tejido social, por lo que platicábamos. Primero hay un reencuentro y una preocupación por la tercera edad. El confinamiento nos dejó, y el COVID, parte de este mensaje. Y en segundo, también por la destrucción del tejido social por la ola de divorcios que se viene. Y en el tema del balance de vida, porque hemos aplanado tres cosas que vivían en mundos totalmente independientes, la parte laboral, la parte familiar, la parte educativa, y hoy los hemos puesto prácticamente los tres en el mismo lugar. Y esto, digamos que lo aplana, lo achata. En algunos casos genera productividad, en otros casos genera un montón de retos, ¿no? Como el reto de la educación, de ver cómo se transmite de mejor manera. Cuando esto se resuelva, claramente este tipo de esquemas mucho más digitales generan mayor nivel de capilaridad, es decir, mayor nivel de alcance a muchas personas a nivel mundial. Donde una sola escuela pues ya no nada más puede atender a la población local, sino puede atender a un mercado más amplio. Si me ayudas con la siguiente lámina, gracias. El tema del bienestar físico y mental, lo que les platicaba ahorita. Les hemos puesto en la cabeza la importancia de la salud. Es más, estuvimos dispuestos como sociedad a poner a prueba los sistemas económicos por un tema de salud. Y con este nuevo mindset, las personas ahora buscarán primero tener una alimentación más saludable. Esta es una tendencia que ya venía creciendo. Todos los productos saludables tenían tasas de crecimiento de más de 2 dígitos en muchos de los casos. Si esto lo sumamos con la preocupación de las personas alrededor de las diferentes comorbilidades, veremos un crecimiento exponencial en este tipo de categorías, ¿no? El consumo de productos cercanos. ¿Por qué? Porque al final lo que van a buscar las economías sociales locales es apoyar a las personas que se encuentran cercanas en esta reactivación económica. Y al momento de comprar lo local, lo lograrán hacer a mayor velocidad. Entonces, habrá una reconfiguración con esto, inclusive de las cadenas de suministro, ¿no? Especialmente se ve en la parte de alimentación, pero se va a empezar a ver en muchas otras cadenas, ¿no? Si le sumamos esto a algunas de las guerras de trade globales entre Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, pues claramente habrá una reconfiguración en las cadenas muy importante, y los productos que estén cercanos podrán tener un mayor nivel de ventaja. El enfoque en buscar un equilibrio también con la salud mental. La gente se empieza a preocupar. Digamos que al haber vivido estos encierros, los ha puesto a prueba, ¿no? De poder ver cómo pueden mantenerse en mejor estado. Y por último, el tema de los espacios de ejercicio, donde antes lo que veíamos era, digamos que la gente siempre buscaba clubs o este tipo de centros deportivos para hacer deporte, y ahora con muchas de las medidas restrictivas, pues no lo podrán hacer con mayor facilidad y se incrementará. Platicábamos con algunos asesores de política pública y con organismos multilaterales que es muy probable que empecemos a ver cómo se van creando con el tiempo mayor nivel de política pública para este tipo de temas. Porque el COVID es una prueba la que nos han puesto ahorita, pero en tanto no necesariamente salga la vacuna o vengan nuevas mutaciones de este virus, pues esto se irá perdurando con el tiempo. En el tema de las nuevas formas de trabajo, claramente lo que hemos visto es que el home office ha incrementado la productividad entre un 13 y un 20%, porque las gentes aprovechan los tiempos de traslado para trabajar, porque además las personas están mucho más concentradas en lo que tienen que hacer, y porque la parte digital hace que las reuniones deban ser mucho más cortas, ¿no? Se veía en muchos de los casos antes que una
digamos, una plática, una conferencia en el trabajo que requería a 6 personas, podía llegar a durar hora, hora y media, inclusive a veces 2 horas en lo que se discutían, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, eso es imposible hacerlo de manera digital. Es muy, muy cansado para tener una persona prácticamente más de 1 hora en una presentación virtual. Y entonces, los formatos cambian. Y entonces hay que lograr hacer lo que en muchos casos se dice que es el speech de elevador. Tienes que lograr decir lo que sea en lo que sube y baja el elevador. En este caso, trasladando ese mensaje, pues tienes un tiempo muy reducido y muy limitado para ser muy asertivo en el mensaje que quieres transmitir. Y eso ha hecho que las personas incrementen la productividad al tener los espacios reducidos en lo que pueden interactuar con las demás personas. Lo que hemos visto es que se han buscado también fortalecer las capacidades del liderazgo remoto. Platicamos con algunos headhunters para hacer este análisis y nos decían, con la crisis lo que ha sucedido es que hay 2 capas que se siguen moviendo, la de los altos ejecutivos y la de la base. Los altos ejecutivos, porque se ha demostrado que muchos de los ejecutivos que tienen las organizaciones no eran capaces de administrar una crisis de esta, o no tienen el tipo de liderazgo que se requiere con las herramientas actuales. Y en la parte de abajo, porque hay muchas de las actividades que cambiaron, y entonces necesitamos una fuerza laboral que nos ayude a hacer posible que sigamos trabajando, ¿no? Muchas veces eran las entregas de última milla en las partes de consumo y retail, como otra cantidad de nuevos trabajos que se han creado a raíz de esto, ¿no? El tema de pertenencia, de decir, oye, yo sigo siendo parte de esta organización, sigo siendo parte de este grupo de personas, aunque lo haga de manera virtual, y cómo logro generar nueva línea de acción y de interacción entre el trabajo, la empresa y el colaborador. Si me ayudas con la siguiente lámina, Conchita, el tema de movilidad, que al final es una de las grandes tendencias, donde inclusive la industria automotriz decía, bueno, ya no vendo coches, ahora lo que vendo son esquemas de movilidad. Hemos visto cómo alrededor de muchas de las grandes ciudades del mundo se han ido creando este tipo de esquemas, pero además ahora es un reto interesante porque es cómo creo movilidad junto con cierto nivel de medidas sanitarias. Y cómo iremos viendo que en los países se van poniendo o traslapando política pública de control junto con estos nuevos esquemas de movilidad. Lo que sí vimos es en varios de los países de América Latina es un crecimiento en algunas categorías como las bicicletas, ¿no? Donde la gente prefiere no necesariamente estarse transportando o moviendo en el transporte público, que es de los lugares que tienen mayor nivel de riesgo, y entonces lo han hecho en espacios abiertos. Y ciudades europeas que han buscado ahora hacer planes para cambiar la forma en la que estaba modelado el transporte, donde antes se privilegiaba el automóvil, a otro tipo de transportes que sean más sustentables, más abiertos, etcétera, etcétera. Y finalmente esto ayuda tanto a la baja en la reducción del gasto de lo que las personas antes asignaban, tanto del transporte en ese apartado, o de tener un automóvil, o de pagar el financiamiento del mismo, inclusive todo el tipo de gastos de gasolinas, etcétera, etcétera, a tener que pagar únicamente por el uso del asset, ¿no? Si esto lo trasladamos junto con lo que ha sucedido con la crisis, donde además las personas descubrieron que habían tenido un impacto en el bolsillo, pero también se estaban ahorrando parte de estas partidas, veremos que el mindset del uso del transporte cambiará. Muchas veces inclusive lo veíamos en una de las encuestas, si las personas se están cuestionando si necesitan 1 o 2 automóviles en las familias, ¿no? Hay algunos de ellos que dicen, mira, probablemente con un automóvil es más que suficiente y ya no necesito tener el otro ahí parado y estacionado. Y en el último, que es en el tema de consumo responsable, la gente empezará a buscar con mayor medida que los productos que compren primero sean sustentables, ¿no? Como lo comentábamos en algún momento, pero segundo que hay una muy buena relación precio y beneficios de lo que les están otorgando. Las empresas que van a estar compitiendo en los siguientes meses, no lo generalizaría más allá, es en los siguientes meses, sí habrá en cierta medida parte de una guerra de precios, porque la liquidez está al día de hoy afectada. Y entonces es cómo le hago para ofrecer lo mejor posible al mejor precio y al más adecuado de aquello que los consumidores tienen al día de hoy en el bolsillo. Cómo van por una parte de ese share of wallet. El siguiente punto es mayor atención a lo que consumen.
con el mindset que decíamos, en el tema ecológico, en el tema social, en el tema de salud. La gente estará buscando que los productos ahora tengan el menor nivel de perjuicio o el mayor nivel de beneficio alrededor de cualquiera de estos elementos. Y los productos que logren ponerlos sobre la mesa y dar los mensajes claros son los que tendrán una ventaja hacia adelante. En el tema de lujo, lo veíamos hace unos años, las categorías de lujo eran contracíclicas, aparentemente a nivel mundial. Hace un par de años ya empezamos a ver que había un cambio en el mindset del consumidor, donde no necesariamente las marcas de lujo se mantenían con el mismo nivel de crecimiento y sostenibilidad que habían pasado. Claramente esta crisis y el confinamiento las ha afectado. Los millennials no son tan afines a las marcas como sí lo eran las generaciones anteriores. Y veremos que es más por la propuesta de valor que necesariamente por el brand lo que la gente estará buscando hacia adelante. Y por último, esto es una tendencia a nivel mundial que se pone a prueba, que eran las organizaciones con propósito. Ya veíamos muchas veces los consumidores que buscaban que las organizaciones que tenían un propósito y que ayudaban a un ecosistema podían tomar alguna ventaja alrededor de su mercado. Y al día de hoy, donde se vio cuáles eran las industrias primarias, las industrias secundarias, cuáles se cerraban, cuáles no se cerraban, cuáles tenían un propósito en la ayuda de la sociedad, son las que los consumidores de alguna manera continuarán buscando con mayor frecuencia. Si me ayudas con la siguiente lámina, Conchita. ¿Y qué pasa con los negocios? Primero, hemos visto que las empresas se han configurado y digamos están en diferentes etapas, ¿no? Algunas son las empresas que son las resilientes, las que nunca pararon, las que han continuado, o por el tipo de sector en el que estaban, o porque lograron encontrar los esquemas adecuados para hacerlo de manera digital, con esquemas de home office. Luego están los reconfigurados, son los que tuvieron que hacerse algunas modificaciones. Los que necesitan reinventarse, que no tuvieron los accesos al mercado en su momento y que han tenido que crear nuevas formas y nuevos modelos operativos para poder seguir siendo vigentes. Las que están en riesgo, que son las organizaciones que debido a la falta de liquidez, debido a la forma en la que tomaron decisiones, les es muy posible que no puedan necesariamente continuar hacia adelante. Y un tema interesante es que en muchas de estas crisis han nacido las organizaciones que luego se vuelven líderes en el futuro. Lo veíamos, por ejemplo, algunas de las más grandes, como Google, nació en alguna crisis, etcétera, etcétera. Se van a crear en estos momentos. En estas crisis económicas es cuando nacen los nuevos jugadores y los grandes winners. Si me paso a la siguiente lámina, Conchita. Ahora, yo les quiero platicar, y esto en muchos de los foros nos han preguntado, oye, ¿qué tengo que hacer yo con mi organización? ¿Qué debo hacer hacia adelante? ¿Qué nos recomienda EY? Y después de todas estas conversaciones y del tipo de proyectos de consultoría que nos están solicitando, es que decidimos hacer esta lista, ¿no? Son la lista de los 7 temas que les queremos dejar sobre la mesa para que empiecen a ver si lo están tomando en cuenta o no lo están tomando en cuenta para poder afrontar y transformarse en lo que viene en esta nueva normal hacia adelante. Número 1, ¿no? Las organizaciones necesitan redefinir su propuesta de valor. Tanto en el corto plazo, porque habrá una guerra de precios y una guerra por la liquidez que hay en el mercado, en el mediano plazo no necesariamente, pero también porque estos nuevos comportamientos y los nuevos consumidores exigen nuevas formas y nuevas propuestas de valor. Hay que revisar esas propuestas de valor, hay que revisar cómo estamos integrándonos en los canales, hay que revisar cómo es nuestro ecosistema de alianzas y específicamente qué es lo que nos estamos ofreciendo nosotros y cómo los estamos haciendo llegar. Es importante cuando nosotros hablamos del tema de la propuesta de valor, porque la propuesta de valor va desde el qué ofrezco el día de hoy y un poco cómo lo hago y cómo lo entrego, hasta si eso que estoy haciendo el día de hoy sigue siendo relevante ante estos nuevos comportamientos. En muchos casos lo que les decimos a las organizaciones es, a ver, no quiere decir que de hoy a mañana lo cambies, ¿no? Habrá un proceso de modificación y de cambio. Lo que queda claro es que esta crisis, en todo tu portafolio, de todos los elementos y productos que tienes, algunos seguirán siendo muy vigentes. Otros habrán tomado mayor nivel de relevancia. Pero probablemente dentro de tu portafolio hay un montón de temas que están ahí
y que al día de hoy ya no son vigentes y que hay que empezar a tomar decisiones hacia adelante. Los consultores de estrategia siempre hemos dicho que lo más difícil de hacer estrategia es realmente tomar decisiones, ¿no? Y hay que ponerlo al día de hoy y hay que cuestionarlo. Inclusive en algunas organizaciones veíamos que han creado dos equipos. Un equipo de gestión, llamémosle de la crisis y de la nueva normal, de cómo deben estar trabajando, y un equipo que está construyendo el futuro, lo que viene hacia adelante. Y este equipo es el que tiene que empezar a cuestionar ese tipo de cosas. La siguiente lámina también nos ha dejado esta crisis una gran reflexión de si las organizaciones éramos o no lo suficientemente resilientes. Y la resiliencia se alcanza conforme eres capaz de adaptarte. Y no necesariamente todas las organizaciones estaban pensadas para hacer operaciones que tenían procesos ágiles, que tenían este tipo de mindset para poder adaptarse fácilmente, con procesos superfluidos, etcétera, etcétera. Antes se buscaba que las organizaciones fueran estructuras que operaran perfectamente bien, todas engranadas y aceitadas, ¿no? Lo que se busca el día de hoy, y sí nos dejó como evidencia esta crisis, es que necesitamos una organización donde nuestras principales capacidades es adoptar nuevos temas, la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos y de transformarnos. Esas son las más importantes. No es necesariamente estar todos concatenados y estructurados dentro de nuestra propia institución. La siguiente lámina, Conchita. Y luego, ya que hicimos un checklist de la propuesta de valor, ya que hicimos un checklist de si nuestra organización es capaz de adaptarse al nuevo entorno y a los nuevos modelos, hay que repensar este modelo de negocio. Hay que repensar la forma en la que hacemos las cosas. Hay que repensar si es importante o no empezar a trabajar en ecosistemas. ¿Dónde están los puntos en los que realmente generamos valor? ¿Y dónde están todas aquellas cosas que probablemente tolerábamos en el pasado y que hoy son un lastre para poder continuar con esta nueva normal? La cuarta es, hay que ver las capacidades, hay que ver qué queremos fortalecer, qué queremos acercar y qué queremos adquirir, ¿no? Hay algunas de las capacidades que son únicas y que probablemente son nuestra gran ventaja competitiva. Bueno, ¿qué necesitamos hacerlas para ser aún más fuertes y más vigentes? Y esas son las que tenemos que fortalecer, ¿no? En el tema de acercar, ¿cómo creamos alianzas? ¿Cómo vamos con otros en conjunto al mercado? Porque prácticamente no podríamos hacerlo solos, ¿no? Y adquirir es qué cosas nos hacen falta que nos pueden ayudar. Y hoy, además, déjenme decirles que esto es un tema interesante. En algún momento me hacían una conferencia de prensa. Dicen, ¿qué es lo más importante en el manejo de la crisis? Yo le decía, a ver, esto es una guerra de liquidez, ¿no? El que salga del confinamiento con liquidez va a tener la fuerza suficiente para empezar a tomar otro tipo de decisiones. Y claramente va a ser una gran oportunidad de adquirir capacidades de organizaciones que tienen al día de hoy y que no supieron manejarse financieramente de manera adecuada. Normalmente en las crisis eso pasa. Empezaremos a ver mucho movimiento de maneis hacia adelante, donde las organizaciones empezarán a adquirir aquellas capacidades que no tienen, ¿no? Y aquellas que tengan la liquidez para hacerlo, pues enhorabuena. Y el número 5, hacer las estrategias comerciales y de mercado integradas y flexibles. Y aquí voy a dividir en dos puntos, ¿no? Integradas y flexibles. Integradas porque hay que integrarlo punta a punta a la cadena. Hay que generar la experiencia, la propuesta de valor, lo que estamos entregando, lo que está esperando el consumidor, cómo hacemos este engranaje. Lo hablamos de flexibles porque vamos a estar viviendo dos tiempos. Primero, los siguientes meses, la guerra por la liquidez, y después el cómo nos adaptamos totalmente a esta nueva normal y nuevos comportamientos. Y después, el siguiente párrafo de este mensaje, la parte de omnicanalidad y transmedia. Es muy importante empezar a integrar los canales de comunicación, de interacción, de compra de los consumidores. Si algo vimos en todos los países, es que muchas de las empresas que tenían una estrategia omnicanal o que tenían una estrategia de e-commerce, las pusieron a prueba. Y se dieron cuenta que no tenían estructurada la operación para ser lo suficientemente ágiles para escalar. Y lo que hemos visto el día de hoy claramente es que hay muchas organizaciones que se están poniendo sobre la mesa si realmente tienen las capacidades omnicanales y si realmente tienen una salida al mercado de manera digital. Yo les diría,
de las conversaciones que tenemos como consultores en las empresas de consumo y en las empresas de retail, ¿no? El 80% de ellas vienen derivadas de este punto, donde se han dado cuenta que no lo son y que necesitan transformarse y transformarse a una velocidad espectacular, porque si no, no van a tener vigencia. Primero, no van a tener salida al mercado y segunda, no van a tener la vigencia hacia adelante en su modelo de negocio. El siguiente, Conchita. Hay que explorar otro tipo de modelos de negocio. Claramente nos hemos dado cuenta que esta nueva normal, con lo que comentábamos al día de hoy, genera muchos comportamientos nuevos. Y como cualquier crisis, ¿no? Como por ahí hay un buen dicho, no hay que desaprovechar una crisis, ¿no? Y no hay que desaprovecharla porque también se abren un montón de oportunidades. Y los que estén atentos a ellas y los que estén atentos a ver cómo viene este mundo hacia adelante y los que tengan la capacidad de ensamblarlas serán los que saldrán avantes adelante, ¿no? Un punto importante dentro de este tema de modelos de negocio es el concepto de ecosistema. Siempre se ha asumido que nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer todo y únicamente apalancarnos de aquellas cosas que no podemos hacer. El trabajar con ecosistemas significa que nosotros podemos tener un rol coordinador del ecosistema, ayudarnos de muchas más organizaciones que tienen otras capacidades y que con tecnología digital empezar a organizarnos y a coordinarnos entre nosotros. La forma de configurar ecosistemas es prácticamente la forma del futuro de hacer negocios, que además son, digamos que menos asset intensive de lo que solíamos hacerlo. Y las organizaciones deben cuestionarse, oye, ¿cuál es el rol que yo quiero tomar dentro de este ecosistema? ¿Quiero tener un rol coordinador? ¿O quiero tener un rol más bien de promover algún tipo de producto o servicio? ¿O quiero ser nada más un elemento que ayude a trabajar dentro de todos los demás? Y hay organizaciones que por su tamaño pueden tener roles coordinadores y que necesitan cuestionarse cómo van a hacer este nuevo modelo de negocio en ecosistema. Y el último, el tema de honestidad, coherencia y transparencia. Si lo que hemos visto al día de hoy es que los consumidores estarán buscando cada vez más tener conciencia de lo que pasa con el medio ambiente, con la parte social, con la parte de salud, etcétera, etcétera, lo que las organizaciones deben ser es muy conscientes de ser transparente con ellos, ¿no? Y de buscar presentarles la información que ellos estarán buscando. Ya veíamos antes que había tendencia alrededor de los temas de blockchain, donde una persona podía saber todo de un producto, dónde era su origen, dónde se había producido, con qué características. Me platicaban la semana pasada de un caso donde inclusive le pueden dar algún tipo de agradecimiento a un agricultor de un café en algún lugar del mundo. Bueno, además de que estas tendencias ya existían, cuando las personas en su consumo empiezan a tomar mayor nivel de conciencia, las organizaciones que sean claras con este tipo de consumidores podrán tomar ventaja. Y bueno, me paso a la siguiente lámina. Este es el mensaje, si a mí me dicen, el mensaje más importante que me gustaría dejarles a todos ustedes, ¿no? Es que nosotros estábamos acostumbrados a venir con un camino, con un tipo de comportamiento, con un tipo de economía, con un tipo de circunstancias que estaban alrededor de nuestro ecosistema. Y lo que realmente generan estas crisis son nuevas curvas, nuevas formas de hacer negocio. Y entonces las organizaciones al final tienen dos opciones. La opción 1 es continuar con la misma inercia y entonces caer, o darse cuenta que viene un nuevo futuro, empezar a dibujar cómo va a ser ese futuro y entonces hacer un leapfrog, saltar de una vez a la nueva curva. Claramente es una ventaja el poder hacerlo antes. Claramente también es un dolor el tomar las decisiones para asegurarse y de las cosas que se tienen que mover para moverte a la nueva S. Pero nosotros les queremos dejar este mensaje. Y al final tiene que ver con tres preguntas. Primero, ¿estamos preparados ante este nuevo futuro? ¿Sabemos los retos y oportunidades que vamos a tener hacia adelante? ¿Y nos hemos imaginado cómo es este nuevo futuro y qué implicaciones tiene para nosotros? Son ejercicios de reflexión que las organizaciones se tienen que hacer. Y yo con esto prácticamente termino la parte de la presentación. No sé si tengan dudas, preguntas que les gustaría comentar. Lo podemos hacer a través del chat. Gracias, Gilberto, Conchita. Yo creo que nos quedan unos minuticos, 5 minuticos para recibir preguntas. Muy interesante
todas esas propuestas de valor. Vicky, creo que nos están preguntando por ahí si se puede tener acceso a la grabación. Parece que sí, va a quedar disponible. Yo tengo una pregunta ya para cerrar en estos minuticos, Gilberto y María Conchita. Quizá desde el punto de vista estratégico sea bueno pensar que una de las alternativas para enfrentar este tipo de cambios sea quizá repensar un poquitico cuáles son los planes de inversión que se vienen a futuro teniendo como punto fundamental el tema de tecnología. Claro. Yo lo que les diría con el tema de inversión, las organizaciones, especialmente las de consumo y retail, suelen pasar dos cosas, ¿no? Primero tienen el CAPEX y el OPEX. Y normalmente buscan solventar algunas partes del CAPEX con el OPEX. Y ahí traen un relajo en la forma en la que deben estar generando las inversiones, ¿no? Yo lo que les diría es, hagan dos apartados, ¿no? O sea, definan claramente dónde van a ayudar a mejorar un poquito lo que tienen al día de hoy y dónde van a hacer sus grandes apuestas. Y dejen que esas grandes apuestas nazcan desde el principio. Y véanlo como un portafolio de inversión. Algunas de esas grandes apuestas pues, requerirán un cierto mayor nivel de riesgo, ¿no? Y del otro lado, todo lo que sea OPEX, ¿no? O la parte más operativa, pues busquen hacerlo de la manera más eficiente. Claramente hay muchísimas tecnologías que están hoy accesibles en el mercado. Hay que hacer muy bien ese mapa de cómo la organización debe trabajar de manera digital y empiecen a moverlo con tantos. Y todo lo que tenga que hacer con salida al mercado, denle prioridad. Los temas de e-commerce, del manejo de los consumidores, junto con la seguridad que requieren los consumidores en la interacción con estos, es una parte prioritaria. Gilberto, gracias. Bueno, Vicky, pues queremos agradecerles a toda la audiencia. Mil gracias. No sé si tengan una pregunta. Conchita, si quieres agregar algo. Henry. Sí, Vicky. No, pues están todos realmente muy agradecidos por la charla, de verdad que muy interesante. Gilberto, María Conchita, Henry, les agradecemos muchísimo. Tenemos obviamente, pues están preguntando si podemos compartir la charla y evidentemente pues lo vamos a hacer, pero darle las gracias a ustedes, a ella por este espacio tan espectacular sobre toda cómo ajustamos esta propuesta de valor a los nuevos comportamientos que nos parece importante y aplica para no solamente el consumidor, sino en otros contextos de todas las compañías. De manera que vamos a estar contactándolos porque creemos que es importante realizar un taller con estos temas. Si quisiera adicionar algo y no me escuchaban por el micrófono, y realmente nosotros en Colombia estamos entrando en una reactivación económica y nos va a dar muchas pautas y muchos caminos de cómo seguir explorando todas estas nuevas propuestas de valor ahora con el cambio del consumidor. Tenemos un camino adelante, empezamos ahora el 1 de septiembre y que nos va a dibujar un panorama un poco distinto. Así es. Importantes. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y gracias, Henry, muy gentil de tu parte por habernos ayudado a coordinar esto con María Conchita y con Gilberto y estamos a sus órdenes para continuar estos espacios tan importantes para todos. ¿Ok? Muchas gracias. Y Vicky, muchísimas gracias y a toda la audiencia y a Gilberto y María Conchita, mil gracias. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. 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 Gracias a todos.